Buenas tardes, gracias a todos por continuar acompañándonos, dije las dos palabras juntas, por continuar acompañándonos aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. En este momento vamos a hablar con Laura Lewin de su nuevo libro, Las sillas no son para sentarse, son para pensar. Lo voy a mostrar a cámara. Laura es autora, capacitadora, oradora de TEDx. Escribe para medios nacionales e internacionales, es columnista en temas de educación para Infobae, Radio María y la radio de CNN. Ha escrito, yo creo que es una de esas personas que no duerme. Cuando uno piensa en Laura, no sé si acá está la familia de Laura. ¿Está la familia de Laura? ¿Duerme? No, no duerme. Sí, tenía esa intuición. Es esa persona que además me ha tocado ser editor de Laura. Ustedes no saben lo que es ser editor de Laura. Hay muchos trabajos que son difíciles. Hay trabajos que son de mucha energía, de cargar bolsas en el puerto, como decía mi papá, cuando decía, si no estudias vas a cargar bolsas en el puerto. Nadie sabe lo que es ser editor de Laura. Cuando Laura te manda un texto, te pide que le corrijas algo, ¿qué pensás de esta oración? Esto deberías ponerlo en negrita, y al día siguiente sale publicada la nota y te dice, che, mira, y si cambiamos el párrafo y qué sé yo, no duerme, no descansa, vive trabajando, esta mujer es increíble. Te envidio la energía, Laura, pero notablemente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. Por favor, para mí es un placer tenerte. Muchas gracias. Bueno, las sillas no son para pensarse, no, para sentarse, son para pensar. Es un título que sale de una de las columnas, de uno de los textos, pero además la idea es, hay que revolucionar la educación. En última instancia, lo que dice el libro es, la transformación educativa que por ahí empujó la pandemia, la tenemos que tomar por las astas y llevarlas hasta el final. Sí, yo creo que tenemos que empezar a repensar una educación que tenga que ver con lo que está pasando en estos tiempos. Yo siempre cuento una pequeña historia, que vos seguro la conocés porque en alguna columna de Infobae salió, y es que Mariana está en la cocina de su casa cocinando una colita de cuadril. Y como cada vez que cocina una colita de cuadril, le corta los extremos a la carne antes de ponerla en el horno. Y el esposo la mira y le dice, Marian, ¿para qué cortás los extremos de la colita de cuadril? Y Marian dice, qué sé yo siempre lo hice así, mi mamá me enseñó a hacerlo así. Un día la llaman a la madre, che, ma, ¿para qué hay que cortar los extremos de la carne antes de ponerla en el horno? Y la madre piensa y dice, no sé, mi casa siempre se hizo así, tu abuela siempre lo hizo así. Entonces llaman a la abuela y le preguntan, che, ma, ¿para qué hay que cortar los extremos de la colita antes de ponerla en el horno? Y la abuela se ríe y dice, yo lo corto porque si no, no me entra en la asadera. Y eso tiene que ver con esto que pasa, ¿no? De las cosas siempre se hicieron así. Y me parece que en educación hay mucho de esto. Es esta inercia la que no nos deja avanzar. Me dicen, por favor, que hables más cerca de la boca del micrófono. ¿Cómo no? Está muy bien, pero en 2020 y 2021, ya, digamos, para seguir con tu metáfora, ya no había más horno. Cambió todo. Entonces, ¿vos pensás que cambió todo? pregunta. Yo creo que no cambió todo. Yo creo que vos seguís yendo a los colegios y seguís teniendo un docente parado delante del pizarrón, transmitiendo contenidos. Y la verdad, Pato, es que si cambiar fuese tan fácil, no sabés lo flaca que estaría yo. Y claramente eso no es así. Creo que para cambiar se necesita de mucho más que de una pandemia. Se necesita de gran voluntad, se necesita de ganas, se necesita de tener un norte, ¿no? Y tener líderes que vayan acompañando. Me parece que falta bastante para empezar a transformar la educación, y me parece que por eso la idea del libro, ¿no? Las sillas no son para sentarse, son para pensar. Basta de estar mirando para adelante, recibiendo contenido, porque en el mundo de hoy esto ya no va más. Vos pensás que el celular, que es una computadora súper poderosa y te entra en el bolsillo del pantalón, te dice todo, cómo llegar de un lugar al otro, qué significa tal cosa. Hoy ya no estamos en la era de la información, hoy estamos en la era de qué hacemos con esta información, cómo la aplicamos, cómo la fusionamos, porque se viene un mundo tan diferente al que conocemos y que está cambiando a pasos agigantados. Todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Y eso te pide, chicos, que puedan pensar de maneras diferentes. No que tengan que recordar, sino que puedan pensar. Hablas de celular, y el celular es un tema de trabajo en el aula hoy. En varias columnas has escrito sobre ese tema. El celular es maravilloso.
Y hay muchos docentes que todavía siguen quejándose del celular en el aula. El problema nunca es el celular, el problema es qué se hace con el celular. Y eso tiene que ver un poco con también el rol del docente en el aula. Cuando un docente dice el celular en este momento no se usa y el alumno lo usa igual, y bueno, puede estar pasando varias cosas en el aula. Primero, que alguno se esté aburriendo, otro que tal vez no haya desarrollado un vínculo con el docente, entonces lo que le pide no le llega. Es decir, que el celular nunca es el problema. El tema tiene que ver con la relación. Y sin relación no hay resultados. Por eso es tan importante entender que el celular, con fin pedagógico, es una maravilla. La comunicación cambió. Cuando nuestros alumnos nacieron, Google ya existía. Estos son chicos que no se preguntan cómo usar la tecnología, la usan, y no necesitamos pensar en la tecnología como un fin, sino como un medio, y de esa manera podemos acercar a los chicos a un montón de contenido de una manera mucho más lúdica, de una manera súper interesante, y eso creo que es una palabra interesante para las clases. Las clases tienen que ser interesantes. Uno de los temas con los que vos trabajaste con frecuencia y que en el libro aparece son aulas seguras. Bueno, claramente no podemos tener un aula en donde los alumnos puedan pensar si no se sienten seguros. Si vos pensás que te van a exponer, si vos pensás que te van a humillar, si vos pensás que el docente no te quiere, va a ser muy difícil que vos puedas desplegar todo tu potencial creativo. Por eso yo siempre digo que el docente es custodio de la autoestima de los alumnos y tiene que generar un espacio sano. Un espacio sano, un aula sana, es un lugar en donde nadie puede interferir con el aprendizaje de otro alumno y es un lugar en donde naturalizamos, desdramatizamos y capitalizamos el cometer errores, entendiendo que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Vos sabés que hoy a la tarde estuvo Pablo Casacuberta. Pablo Casacuberta es un escritor y cineasta uruguayo y hizo una película, un documental hermoso que se llama Soñar Robots, sobre los chicos que hacen robótica en Uruguay. Y una de las frases que yo rescaté de ese documental, que es hermoso y yo lo recomiendo muchísimo, es un nene diciendo, por cada proceso, un nene de 12 años, ¿no? Ellos a los chicos le dicen chiquilines, así que Pablo hablaba de los chiquilines, y este nene decía, por cada proceso que yo hago, tengo 200 fracasos. Y lo interesante era cómo la idea de fracaso no era un error y nada más, sino que era una idea de proceso continuo hasta lograr el resultado. Una oportunidad de mejora, una oportunidad de meterte para adentro. Y yo creo que esa es la clave de la educación de hoy. Por eso yo le pido a los docentes siempre que hagan un acto heroico. Y el acto heroico es salir del centro de la escena y que pongamos al aprendizaje en el centro de la escena. Alumnos investigando, hablando entre ellos, trabajando por proyectos, con desafíos, resolviendo problemas, aprendiendo del error, porque del error se aprende muchísimo. Así que necesitamos un poquito de eso, ¿no? De la generosidad del docente para correrse un poquito el centro de la escena y poner al aprendizaje en el centro de la escena. Pienso que las sillas son para sentarse, es un... Perdón, otra vez. Estuve cruzado con el título. Algo debo tener yo ahí adentro, ojo, pero no me analices. Las sillas no son para pensarse, me hace acordar mucho a la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Cómo pensás a ese docente que era en la película Robin Williams? Bueno, me encanta eso de empezar a cambiar el foco, ¿no? Cuando Robin Williams se sube arriba de la mesa es un poco para ver las cosas de un lugar diferente. Y me parece que cuando el docente se corre un poquito al centro de la escena, le permite al alumno disfrutar de la clase de otra manera. En el libro yo hablo de un concepto que a mí me parece súper interesante, que es el concepto de flow, o estado de flujo. ¿Te pasó alguna vez de hacer algo que te entretenía tanto, que te gustaba tanto, que perdías noción del tiempo, que estabas metido y decías, ¡ah, ya se hicieron las 5! A mí me pasa cuando escribo. Cuando yo escribo, me pasa el tiempo volando y te juro que podría pasar una vaca por una ventana y yo no me doy cuenta. Eso es estado de flow. El estado de flow es el nivel de metacognición más alto que hay. Es el nivel de motivación intrínseca más alto que hay, porque es la propia actividad lo que motiva al alumno. ¿Vos sabés qué es lo que te saca a los alumnos del estado de flow? El aburrimiento. Cuando el alumno se aburre, se distrae, se mete para adentro, empieza a pensar en otras cosas, tiene conductas disruptivas. Por eso es tan interesante este concepto de clases interesantes, que de ninguna manera es una clase entretenida o divertida, pero sí un aula que genera un profundo deseo de estar. Yo creo que el chico esté en el aula no porque tiene que estar, sino porque quiere estar. Te hago la última pregunta. Podemos decir que acá pasó el flow, porque el tiempo se nos perdió y pasó como sin darnos cuenta. La última pregunta es: un consejo para aplicar mañana es lunes,
un consejo para aplicar mañana en el aula. A ver, fácil, para empezar con la metacognición y empezar a meterse para adentro, agregar una palabra. Porque yo no estoy de acuerdo porque, yo sí estoy de acuerdo porque. El porque es una manera facilísima de empezar a pensar más profundo y trabajar con momentos metacognitivos. En cualquier momento del aula, que el alumno pueda completar alguna afirmación como lo que más me costó fue porque, en donde tuve problemas fue en pero pude solucionarlo gracias a que. Lo que más me interesó, eso de meterse para adentro. Y si el docente pudiera, cuando dicte una clase, en el momento en donde los chicos están trabajando, acercarse al banco de un alumno, uno por vez, agacharse y decirle, a ver cómo vas, contame cómo lo estás resolviendo. Y si esto no lo hubiéramos hecho de esta manera, ¿de qué otra manera podrías haberlo hecho? Ya es un momento metacognitivo individual que ayuda a generar vínculo y a ver cómo están pensando los alumnos. Laura, muchas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Placer, gracias por invitarme. Muchas gracias.